De verdad que nunca pensé que este asunto duraría tanto, pero os voy a dar la explicación más allá de una serie de documentos, yo creo que interesantes que os voy a ofrecer. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Es viernes ya, ¿eh? Es viernes, un viernes donde tendremos la tertulia con Jesús y Pepe, un viernes donde tendremos, bueno, pues seguramente conclusiones de la rueda de prensa de Ancelotti, donde hablaremos, ¿no?, de otras cosas y donde yo no esperaba seguir hablando del doble toque de Julián Álvarez, bueno, pues ya demostrado por la UEFA en un partido en el que, bueno, pues al Madrid se le quitaron dos posibles penaltis y una posible expulsión al inglés. De verdad que no me lo esperaba, aunque al final del vídeo pues os daré cuál es la explicación, cuál es la realidad de todo esto, realmente, ¿vale? ¿Cuál es, por qué? ¿Por qué es viernes y seguimos hablando? ¿Y por qué dentro de 2 meses seguiremos de vez en cuando hablando de este asunto? Pero vamos a los hechos, ¿no? Vamos primero a los hechos, ¿no? Más allá de esa explicación que dio la UEFA, esa demostración de que realmente se producen los dos toques, ¿no? Por mucho que ahora estén intentando, bueno, pues reinterpretar la normativa, el artículo 14, qué significa tocar, qué significa poner o jugar el balón, ¿no? Ahora parece ser que tocar el balón no es jugar el balón, que son dos cosas diferentes. Parece que tocar el balón y que se desplace un poco, pues no es lo mismo que jugarlo y que se desplace mucho, ¿no? Y que, bueno, pues que tenemos que reinterpretar todas las normas que ya se han venido aplicando, por cierto, en tandas de penaltis y desde la entrada del VAR, porque os recuerdo que se han anulado varios penaltis por esta misma circunstancia. Nadie puso el grito en el cielo en ese momento. Solo se ha puesto, bueno, pues una vez que el Real Madrid se ha visto beneficiado de la correcta aplicación de esa norma. Pero, insisto, vamos a los hechos, ¿vale? Porque quien mejor sabe lo que pasó es Julián Álvarez. Estaremos de acuerdo, ¿verdad? El que mejor lo sabe es Julián Álvarez. Vamos a ver cuál ha sido su declaración sobre vamos, no sobre este asunto, sino tras el partido. Duele quedar afuera después de haber dado todo en la cancha y luchar hasta el último minuto. No se nos dio, pero este equipo demostró carácter, entrega y corazón. Gracias a nuestra hinchada por estar siempre, alentar sin parar y hacer que cada partido sea especial. Ahora toca mirar hacia adelante y enfocarnos en lo que viene. Felicitaciones al Real Madrid por la clasificación. Bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Julián Álvarez puede ser muy buena persona, que no dudo que lo sea, seguro que lo es, pero si tú estás convencido de que no diste los dos toques, es imposible no manifestarlo en un momento determinado, ¿vale? Hablar de, por lo menos, de injusticia, hablar de que, bueno, pues bueno, que consideras que, bueno, pues ha habido una intervención del VAR que no ha sido justa, que no ha respetado la norma. Julián Álvarez felicita al Real Madrid como un señor, hay que decirlo. Yo no sé si es consciente, ¿no?, de que el sentir de gran parte de su afición es absolutamente contrario a felicitar al Real Madrid por cualquier cosa, pero bueno, pues demuestra también una personalidad tremenda y que en el fondo, bueno, pues yo creo que él sabe que sí que dio esos dos toques, ¿no? También importante saber la versión del árbitro, ¿no? Porque es verdad que advertimos, ¿no?, cómo Mbappé avisaba al árbitro, como Courtois también, desde el banquillo del Madrid, la presión esa que dijo Rodrigo que metieron. Pero es que según Marciniak, árbitro de campo, árbitro de ese octavo de final, él mismo se dio cuenta de que había habido esos dos toques al 99% y le pidió él mismo al VAR que revisase la jugada porque estaba convencido de que así había sido, ¿no? Y que por eso ni siquiera, bueno, aunque no es una jugada en la que tenga que ir a verlo, pero que por eso cuando se lo confirmaron desde el VAR decidió anular el gol, ¿no? Porque estaba convencido de que así había sido. Y estaban convencidos también los jugadores. ¿Por qué? Porque eso en el campo se ve mejor que en ningún sitio. Porque tú ves cómo incluso cambia la trayectoria del balón, cómo se eleva más, ¿no? Em, por eso, ¿no?, estando sobre el césped es más fácil verlo que desde la tela, obviamente, ¿no? Y por eso también esta norma tiene sentido, ¿no? Más allá de que el espíritu pueda ser evitar que el delantero avance, que se acerque a la portería, más allá de eso, si el gol que metes, ¿no?, está también influenciado por ese cambio de dirección del balón, porque se eleve un poco más, cuando además Courtois lo había acertado, por eso en ningún caso se podría dar gol, ¿no? Podemos discutir si la norma debe cambiar para que se repita en caso de que el delantero marque, ¿no? Pero desde luego nunca dar un gol
que viene precedido de 2 toques, aunque uno sea involuntario, 2 o 3 toques, porque yo no tengo claro si hay 2 o 3, y que obviamente eso puede despistar al portero. Así que Marciniak también huye de esa teoría de que el VAR quiso intervenir para robarle el partido al Atlético de Madrid, y él mismo advirtió esta circunstancia en el campo, ¿vale? Bueno, pues ahí queda también la versión de Marciniak, ¿no? Que reconoce que es una circunstancia rara, que no se haya encontrado nunca con esto, pero bueno, pues que es así y que la norma es clara y que la saben también los futbolistas. ¿Qué va a hacer el Atlético de Madrid? Pues el Atlético de Madrid hizo un comunicado a través de la agencia EFE, esta vez no fue a través de su página web, sino de la agencia EFE, y viene a decir que, bueno, pues que no ven posible que se cambie el resultado del partido, que consideran que el VAR intervino en una jugada que no debía intervenir, que está mal aplicada o mal interpretada la norma, pero que básicamente, bueno, pues ya mostraban en ese comunicado cierta resignación, ¿no? Pero ahí queda dicho, ¿no? Que se consideran injustamente tratados. Y bueno, Pedro Morata, en Gol, ¿no? En Directo Gol, viene a confirmar esta interpretación. Hola, Ricardo, buenas noches. Y que tiene que ver con el Atlético de Madrid, con su postura ante el penalti de Julián Álvarez, del que hemos hablado antes, y donde ya hemos conocido una parte, el comunicado que ha hecho público el club. ¿Cuál es el pensamiento, cuál es el camino a seguir ahora mismo por parte de la entidad después de lo de ayer? Bueno, no ha sido una decisión fácil para el Atlético de Madrid porque es muy estrambótico, ¿no?, lo que ha sucedido. Y el Atlético de Madrid ha tomado esta decisión en base fundamentalmente a que no creen que haya ningún interés de la UEFA en favorecer al Real Madrid en ningún caso. Es conocida el enconamiento que hay del Real Madrid con la UEFA como consecuencia de la Superliga. Y entonces... Hombre, novedad. O sea, porque es que hay muchos que dicen que la UEFA ahora nos está beneficiando. Novedad, ¿eh? Que el Madrid y la UEFA están enfrentados por la Superliga. Eso es una novedad, entiendo, para algunos. El Atlético de Madrid tenía, lógicamente, la presión social de su gente, mucha gente que le pide guerra, que le pide ir a la confrontación, que le pide sangre, pero ante estos 3 escenarios posibles para el Atlético de Madrid, el primero era meterse en una decisión, en una guerra populista de cara a la gente, de combatir, de pedir que se repita el partido a partir del gol de Julián Álvarez con el error del colegiado o supuesto error del colegiado, lo cual también en cierta manera va a distraer a los futbolistas del Atlético de Madrid de las 3 competiciones que le quedan todavía al Atlético, la Copa del Rey, el Mundialito y la Liga. La segunda era judicializar esta decisión del VAR y del árbitro tomada en el día de ayer, y la tercera pues era no hacer nada y tratar de cambiar, de revisar la norma desde dentro. Bueno, el Atlético de Madrid, metiendo todo esto en una coctelera, ha decidido la 3, que es no llevar esto más allá, no quedarse de brazos cruzados, no impugnar el partido y tratar de cambiar la norma desde dentro, teniendo claro, Ricardo, lo que te digo, que el Atlético de Madrid cree y está totalmente seguro y convencido que la UEFA no tiene ni ha tenido ningún interés en favorecer al Real Madrid. Os digo una cosa. Otra cosa es el relato que traten de favorecer a través de medios afines o que sus propios aficionados, ¿no?, por supuesto, estén creando. Pero a nivel institucional, a nivel club, creo que el Atlético de Madrid ha hecho lo correcto. No solo por no impugnar, ¿vale? Sino porque, bueno, recogen el malestar, ¿no?, la sensación de injusticia en ese comunicado, pero se quedan ahí, ¿no? Se quedan ahí porque saben perfectamente que no hay viabilidad a que prospere ningún recurso, por mucho, bueno, pues que estéis escuchando versiones de algún abogado en derecho deportivo que esté hablando de que una impugnación, ¿no?, tendría sentido, ¿no? O el propio Estrada Fernández. En mi opinión es imposible, ¿no? No soy especialista en derecho deportivo, pero en mi opinión es imposible que prosperase una reclamación así cuando se ha interpretado la norma igual que en otras ocasiones, ¿no? Otra cosa es que si hubiese cambiado la interpretación completamente de la norma y que de repente, ¿no?, esto fuese diferente. Aún así lo vería complicado, pero al menos, ¿no?, estaría, digamos, que sustentado en que otras veces se ha aplicado de forma diferente esa norma. Es que esta norma se ha aplicado en otras ocasiones y no ha habido este revuelo. Os voy a compartir un último documento y después os voy a explicar la realidad de este asunto porque es tremendamente clara. Y es, bueno, pues la Asociación de Peñas del Atlético de Madrid, de Peñas Internacionales, ¿no? ¿Qué piensa la afición? Exponiendo, pues, el sentir,
¿no? De la gran mayoría de peñas, seguramente, ¿no? Y lo que debería hacer el Atlético de Madrid. Del Atlético de Madrid, que tú representas en gran parte. Bueno, desde la Unión de Peñas, desde esta mañana hemos solicitado al club que se impugnara la tanda de penaltis, porque nosotros representamos a las peñas y a la afición, y te puedo decir que ayer, cuando vimos lo que pasó, el sentimiento fue de tomadura de pelo, de que vimos una cosa que no se había visto nunca en la vida, que siempre nos pasa a nosotros y siempre nos pasa contra el mismo equipo. Siempre contra el mismo equipo, siempre contra el Madrid. Oye, que no te han pitado 2 penaltis, que no te han expulsado al Lenglet, que ya no digamos lo que ha pasado en los últimos partidos de Liga. Siempre. O sea, siempre es el victimismo, no es por nada. Entonces se nos junta todo. Casualmente esta tarde ha aparecido una imagen de 20 horas después de la UEFA, una imagen nueva, que parece que sí está con las 2 piernas al balón. Habíamos visto... Hombre, casualmente no. Ha pedido el Atlético de Madrid que la UEFA se manifestase. O sea, no ha sido casual, ha sido algo buscado por el Atlético de Madrid, ¿no? 20.000 tomas antes en cámara lenta, HD, y no, ninguna se toca el balón, y de repente esta de la UEFA aparece 20 horas después y sí toca el balón. Discrepo. O sea, yo creo que ya os he compartido las suficientes imágenes en mi cuenta de X donde se ve que se toca el balón, vamos, absolutamente. Una sola, borrosa, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y segundo, hemos estado viendo, tanto por Iturralde, por otros medios o el experto que has tenido antes, es que te aconsejan al club que se puede impugnar, porque tienes de razón, está la norma mal aplicada y se puede impugnar. Insisto, ya no están discutiendo que se tocase o no se tocase 2 veces el balón, que yo creo que ya lo asume la mayoría de la gente. Están hablando de la interpretación de la norma. Están hablando de que no es lo mismo jugar el balón que tocar el balón, y que la norma habla de jugar el balón. Yo de verdad, me parece alucinante que quieran ver como válido un gol, un penalti en el que el delantero toca 2 veces el balón e incluso desvía la trayectoria del balón con esos 2 toques. Me parece de verdad alucinante. ¿Y cuál es la explicación de esto? La explicación es que es el Real Madrid, ¿vale? No hay otra. Esta asociación de peñas no ha emitido absolutamente nada, no ha hecho ninguna demanda, no ha impugnado absolutamente nada con respecto al caso Negreira. No ha habido ninguna presión a su club para que se manifestase con respecto al caso Negreira. Un caso en el que el Barcelona está siendo investigado por corrupción deportiva por haber pagado 17 años al vicepresidente de los árbitros. No se ha investigado, no se ha presionado nada, no se ha manifestado nada, no se ha querido impugnar nada, absolutamente nada. Ahora, si le aplican una normativa, digamos que poco común, ¿vale? Poco común porque este caso no se da muchas veces, ¿no? Se ha dado algunas, pero no se da muchas. Y eso favorece al Real Madrid, la correcta aplicación de la normativa. Entonces nos volvemos absolutamente locos y llevamos días hablando ya del tema y seguiremos días hablando del tema. La explicación real es que esto le ha pasado con el Real Madrid. Si esto hubiese pasado con el Leverkusen, estoy convencido de que las reacciones estarían siendo tremendamente diferentes, ¿no? Y de verdad, esa rivalidad tan absoluta no la podemos entender los madridistas porque no la sentimos con respecto al Atlético de Madrid. Puedes desear que no le vaya bien a nivel deportivo al Atlético de Madrid, pero es verdad que no podemos entender lo que ellos sienten, porque lo que ellos sienten es algo mucho más visceral, mucho más profundo, mucho más asentado, mucho más estructural que lo que podemos sentir los madridistas con respecto al Atlético de Madrid, ¿no? Y bueno, por eso se generan reacciones tan sumamente exageradas. Esa es mi opinión. Así que sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.